Todos vamos a leerlo juntos. Con reverencia a la palabra de Dios, de pie. ¿Job qué? Job 26:7. Dice la palabra de Dios así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Pueden tomar sus asientos. Estamos hablando del poder de Dios. Cuando el Señor habla y dice claramente, extiende el aquilón o el norte. Amén. Cuando dice que lo extiende al vacío y cuelga la tierra sobre la nada. El poder de Dios, todo lo que el Señor ha hecho, tiene un porqué de su existencia. Todas las cosas por Él fueron criadas, hechas, todo lo visible y lo invisible. Amén. Cosas que vemos, cosas que no vemos, cosas espirituales como cosas terrenales. Amén. Amén. Gloria al Señor. Cuando el Señor colgó, puso la tierra sobre la nada, sobre el vacío, ¿qué es lo que el Señor hizo? Aleluya. La puso sobre su celo santo. Sobre su celo santo, sobre su aliento santo, la envolvió. Amén. Todos nosotros estamos envueltos en su aliento santo del Señor, y Él nos guía, nos cuida, nos protege con un celo santo poderoso de Él. ¿A dónde podemos ir que Dios no nos alcance? Donde quiera que vaya cualquiera de nosotros, el amor y el celo santo de Dios está ahí. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Por qué tememos si el aliento de Dios está con cada uno de nosotros? Plan y propósito soberano en la cabeza del Señor Rey de todo poder. Dice la palabra de Dios, todo estamos envueltos en su aliento santo. Amén. Todos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que todo está sustentado por la palabra. Todo. Sostenido por la palabra. Y la palabra es el verbo. El verbo es el aliento de Dios. Dice la palabra de Dios que en la eternidad pasada, cuando Él sacrificó a su Hijo, al Cristo, amén, dice que Él necesitaba 3 gotas de sangre. Amén. Hemos hablado de la sangre creativa, sangre redentiva y de la sangre de paces. Amén. Ok. Él necesitó una gota de sangre para todo esto, para hacer crear todo lo que hay, amén, lo visible y lo invisible. Amén. Pero algo poderoso que también todo depende de su aliento. Amén. Todo depende de su aliento. Cada vida que deja de existir perdió el aliento. Amén. Cada planta que muere deja de tener aliento. Amén. No solo de pan vivirá el hombre. Amén.
las Si no es toda palabra que sale de su visibles y las boca. invisibles. Amén. ¡Qué hermoso! Amén. Porque el aliento de Dios existen, tienen vida. Amén. Por el aliento de Dios, buenos y malos existen. Amén. Y hasta el día que Dios quiera que existamos buenos y malos, vamos a dejar de existir. Aleluya. Amén. Entonces, el Señor colgó en la tierra sobre su aliento, sobre el vacío. Sostiene la tierra sobre su aliento. ¿De dónde está sostenida? Sobre el aliento. Amén. Es como que el juego que hacíamos cuando estábamos niños, esposa, cuando agarrábamos las lilas, ¿te acuerdas? Amén. Que cortábamos lilas y luego soplábamos. Y la manteníamos aquí arriba la lila con el aliento. Hasta que se nos acababa el aliento, entonces se caía la lila. Ahora lo Amén. mismo. ¿Qué pasa? O si quieren, ¿Agarramos la calefacción? ¿La apago? sí, es mejor. ¿Se la Porque apago? sí, por favor, hija. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Jesucristo vive. ¡Cristo fue Amén. la higuera! Ok, Amén. Bendito. entonces, ¡Amén! aleluya. Ok, estamos entendiendo esto para poder llegar. Aleluya. Entonces, cuando habla el Señor de esta palabra, amén, y dice claramente, ¿cuál es ese vacío? Dios lo tuvo que mostrar para que vieran que quizá a lo mejor muchos digan la gravedad de esto y esto y lo otro. Está bien, no nos vamos a contradecir, pero Dios es el único que sabe sostener todas las cosas. Él es el único que sustenta al hombre y todo lo que hay en este mundo y aún Amén. en otros universos. Amén. Dice la palabra de Dios y mostró algo del aliento del Señor. Quiero que leas Éxodo, por favor. Dile el capítulo. Oye, lo que te había dado, Sí, por favor. Éxodo 26. Sí, Déjame hacer. sí. Bendito Jesús, Aleluya. ¡Gloria a Dios! bendito Señor. Bendito su santo nombre. Amén, aleluya. Éxodo 19, mami. Sí. Versículos. Que tengo aquí es desde el 16, pero me supongo que es desde el 15. Amén. 19, Éxodo 19. 15. Vamos a leer. ¿Lo lees en voz alta, por favor? Éxodo 19, 15. Amén. 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 Agarra la Biblia grande, papi, por favor. ¿Quieres que lo lea? Sí, te estamos esperando, hijo, por favor. Y dijo el pueblo, lo que pasa es que estoy con dos Biblias y yo ni estoy con la Ah, ok. Entonces léalo al hermano Y Meli. dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte
Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Amén. Vamos hasta ahí, hijo. Dice la palabra de Dios, cuando habla y dice claramente del 17. Bueno, desde el 16 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesas nubes sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y estremeció a todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se tuvieron al pie del monte. Y aquí viene lo fuerte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Vamos a detenernos ahí un poquito. El aliento de Dios es frío. El aliento de Dios es caliente. El aliento de Dios, bendito es el nombre del Señor, tiene un poder de que el aliento de Dios forma nubes, porque el aliento de Dios también es vapor. Y se los voy a comprobar. Hemos hablado de que si usted hay algo caliente y usted sopla para enfriarlo, le hace y para enfriarlo, y está enfriando las cosas. Y ese es aliento frío. También hay algo poderoso que si usted quiere calentarse, vamos a suponer las manos, y usted empieza y sale aliento caliente, pero también es aliento húmedo, amén, de vapor, Se empaña. amén, Si lo pones en un vidrio se empaña. Porque es húmedo. amén, Amén. es vapor. Amén. Y aquí habla y dice claramente, porque Jehová había descendido sobre en él en fuego. Amén. ¿Qué parte es el- Aliento de fuego, 18. Amén. Y el humo subía como humo de horno, y todo el monte se estremecía. Pero dice la palabra de Dios que el sonido de bocina iba aumentando en extremo. Amén. Y Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Déjeme decirle, cuando Dios hablaba, cuando hablamos, nosotros estamos, al principio en preguntas, estamos hablando qué es lo que sale de nuestra boca. Amén. Aliento. Aliento. Amén. Y llega nuestro aliento hasta donde estamos hablando con la otra persona, ¿o no es cierto? Amén. Se escucha. Se escucha Amén. y se siente el aliento. Amén. Amén. Entonces, la palabra de Dios es tan poderosa que de su boca sale aliento, Amén. sale vida. Por eso la palabra de Dios es vida, porque la palabra de Dios tiene
dice el Señor. Amén. Santo. Y dice que, y descendió, en el 20, y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió, y Jehová dijo a Moisés: desciende y ordena al pueblo que no traspasen los límites, para ver a Jehová, porque cerca caerá multitud de ellos. En otra de las partes dice la palabra de Dios que cuando el pueblo estaba renegando, ¿no? En otros versículos, en otro capítulo, dice que el pueblo un tiempo tuvo murmuración porque no más hablaba Moisés con Dios, o Dios con Moisés. Amén. Que por qué no hablaba con ellos. Amén. Y empezaron a las murmuraciones. Amén. Empezó aliento enfermo en las gentes a murmurar y hablar. Entonces el Señor dijo: está bien. Habló Moisés con el Señor: mira, Señor, esto. Dijo: está bien. Dijo: voy a hablar con ellos. Amén. Y cuando empezó a hablar el Señor con ellos, no soportaron el aliento de Dios, Aleluya. porque se vino un viento fuerte o torrente fuerte. Cuando Dios hablaba, Amén. y no soportaban. Amén. Y le dijeron: Moisés, mejor habla tú con Dios y tú vienes y nos dices qué es lo que quiere Jehová. Habla tú con nosotros. Sí. Y luego ya que, a ver, y ya tú y habla con él, y luego ya viene y nos dices. Amén. Porque ellos no estaban dispuestos a que el aliento de amor, de luz y vida llegaran a ellos, porque el aliento de ellos no cambiaba. Amén. Era la murmuración lo que traía. El aliento de Dios es tan fuerte, hijos, es tan grande. La voz de Dios es tremendamente fuerte, no es cualquier cosa. Amén. La voz de Dios, que es la palabra de Dios, Amén. llega, y dice la palabra de Dios, ¿hasta dónde llega? Hasta el alma, al espíritu, a las coyunturas, a los huesos, a Amén. los tuétanos, Amén. Amén. hasta el alma, y al espíritu. Amén. No hay lugar de nosotros donde el aliento de la verdad, el aliento de Dios llegue. No puedo decir, no llegó cuando usted ora y dice: Señor, en el nombre de Jesús, si en tu voluntad, Señor, está, Señor, que esta persona sea sanada, Señor, si quieres y deseas, Señor, y está en tu voluntad y en tu propósito de cambiarle los riñones, o también, Señor, de restaurarlos, el Señor lo hace. Amén. Porque la palabra de Dios tiene poder para llegar. Amén. El aliento de vida llega y transforma lo que estaba perdido o arruinado. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Podemos hablar del aliento de muchas cosas. Amén. Vi un estudio de la hermana Hills poderoso sobre el aliento, y viendo que estaba leyendo también uno de los tantos hermosos libros que ella nos dejó antes de partir con el Señor, y habla mucho del aliento de vida del Señor. Amén. El aliento de Dios es poderoso. Su aliento sostiene con vida el planeta Tierra. Amén. 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 Si el Señor cortara su aliento, todo esto perecería, y nosotros junto con todo. Amén. Imagínese nada más, si usted se mete a algún lugar que no haya aire,
usted muere. Amén. Imagínese si el Señor quitara su aliento de la tierra. Aleluya. Moriríamos sin necesidad de tantas cosas. Pero es el aliento de amor del Señor para con nosotros. Amén. Amén. Entonces, podemos ver cómo cuando el Señor les entregó la Torá, hubo un aliento de la verdad. Amén. También nosotros podemos ver cómo cuando, en otro lado de la balanza, cuando Jesús, o mejor dicho, el Cristo, porque fue primero el Cristo, Amén. amén, llegó a este mundo en forma de niño. Amén. Qué humildad, qué amor tan grande el de Dios para con nosotros, que mandó a su Hijo Aleluya. en un cuerpecito tan pequeño, Amén. al Cristo, para darnos a entender el amor, la humildad Jesús. Amén. de Él. Amén. Amén. Bendito. El Señor Dios Todopoderoso siempre ha tenido planes y propósitos de enseñar a la humanidad a ser humildes, llenos de amor, Amén. y nosotros nos hemos rebelado contra el amor de Dios, Amén. 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 siendo Él el Hijo de Dios, Cristo, Amén. teniendo gloria, estando estando con todas las riquezas de gloria que el Padre le había dado. Él vino y dejó todo por usted y por mí. Amén. El aliento en un pequeño cuerpecito, Amén. la palabra en un pequeño cuerpecito, Amén. Santo. del Aleluya. Señor, Aleluya. haber puesto el aliento de la verdad en este pequeño cuerpecito. Amén. Santo. Bendito es el nombre del Señor, Amén. Dios Todopoderoso. Amén. Bendito. Pero alrededor, en el cuerpo, que es Jesús, el guante, como lo hemos mencionado varias veces, Amén. el tabernáculo o la casa, Amén. amén, estaba la gloria de aliento por fuera en ese bebé. Por dentro y por fuera estaba el aliento de Dios. Amén. Aleluya. Cuando ese cuerpo tuvo vida, estaba el aliento de Dios, Aleluya. Amén. pero también estaba por dentro, Amén. porque era la palabra. Amén. Amén. Aleluya. ¡Qué hermoso es esto! Jesús. Aleluya. Amén. Bendito tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Bendito es Dios. Dios. Amén. ¿Pueden ver esa belleza? Amén. Amén. Aleluya. Amén. Como el aliento de la palabra por dentro y el aliento de vida del nombre por fuera. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Gracias, Cristo. Un pequeño cuerpecito con un potencial de vida. Amén. Amén. Aleluya. Bendito. Bendito es el Señor. El que hizo todas las cosas restringirse en una, Amén. Amén. En un estuche chiquito, por así en decirlo. un estuche tan pequeño. De humildad. Amén. Es una prueba de amor y de humildad tan grande. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito es Dios. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Muchas de las veces preguntamos por qué nos viene dolor, Amén. por qué tenemos dolor. Amén.
El dolor a la criatura nos viene a consecuencia de nuestros errores. Nos viene a consecuencia de que algo hicimos mal o estamos haciendo mal. Amén. 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 Pero el Señor, ¿qué es? Amor. Amén. Santo. El aliento de amor está en nosotros. Amén. Nos sostiene, nos sigue dando vida para poder ver las cosas donde nos equivocamos. Amén. Amén, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Así lo mismo le sucedió a Israel, al pueblo hebreo. Amén. Que el pueblo hebreo se hizo desagradecido con Dios, idólatra, y el Señor lo tuvo que llevar a tierra donde ellos iban a ser esclavizados, donde ellos tenían que aprender. El Señor llevó al pueblo hebreo, a su pueblo, lo agarró y lo metió a servidumbre, a esclavitud. Y no porque Dios fuera malo, sino porque a veces no queremos la corrección. Amén. Amén. Pero no quiere decir que el amor de Dios nos haya abandonado, Amén. porque Dios es amor. Amén. Y cuando llevó a su pueblo a servir, y los colgó en la nada. Santo. Y colgó a su pueblo en la nada en Egipto. Ellos no tenían ningún derecho a nada, Amén. eran esclavos, Amén. no tenían derechos a propiedades, Amén. no tenían derecho a comer lo que ellos querían comer. Amén. Ellos eran alimentados con lo que se les daba. Amén. Ellos fueron totalmente puestos en la nada y el Señor quería ponerlos en la nada, Amén. colgarlos en la nada, Amén. Santo. porque quería enseñarles la humildad, el agradecimiento. Amén. En la humildad está la gratitud. Amén. En la humildad, ahí está donde de veras nosotros podemos reflexionar o hablar y decir gracias. Amén. Aleluya. Pero cuando no sabemos darle gracias a Dios por nada, ni por lo bueno, ni por lo malo, es ingratitud. Amén. Amén. Y la ingratitud nos hace endurecer nuestros corazones, Amén. Amén. nos llena de soberbia, de Amén. orgullo. Amén. Y el Señor quiere que seamos nosotros humildes, con gratitud, Amén. y que seamos sensibles a lo de Dios, a la palabra. Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Cuando el Señor los llevó a Egipto y los dejó colgados en la nada, el Señor los sacó y les prometió que les daría lo que ellos no tenían en Egipto: el alimento, la libertad y tierras. Amén. Y Él les dijo que los llevaría a una tierra donde hubiera leche y miel.
Amén. Los sacó con libertad. Amén. De ser esclavos, el Señor los sacó con su brazo fuerte de la esclavitud. Amén. Santo. Aleluya. Pero no aprendían la lección y tuvieron que durar 40 años navegando. Amén. El Señor en Egipto les enseñó que ellos solamente dependían de su aliento, Aleluya. de vida, de amor y de celo santo. Aleluya. Que ellos habían adorado a otros dioses y que Dios no soporta la idolatría. Amén. Amén. Y cuando lo sacó, le dijo claramente a Moisés, es para que me sirvan, Amén. para que glorifiquen mi nombre. Amén. Porque fue entonces cuando se les reveló el nombre. Se le Amén. reveló a Moisés el nombre sagrado del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y caminando en el desierto, también ellos estaban en la nada. Amén. Y seguían dependiendo del aliento del Señor. Amén. Y el Señor les mostró su aliento poderoso que los sacó con libertad. Amén. Que cuando los sacó, el Señor los llevó frente al mar, agua, Aleluya. Amén. la nube de fuego Amén. y la nube de hielo. Aleluya. Amén. El aliento del Señor con su poder para endurecer y hacer hielo el mar para que cruzara Amén. el pueblo de Israel con su aliento, con su amor, Amén. con su celo santo, para que no sirvieran a otros dioses. Gracias, Jesús. Amén. Gracias, Jesús. El Señor les mostró inmediatamente el fuego, el agua y el hielo. Aleluya. Amén. 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 Pero antes de sacarlos, les mostró la sangre. Amén. Bendito. En Egipto les mostró la sangre. Amén. Digo que ahí sería interesante que te detuvieras un poquito porque no todos entienden esa parte que estás hablando. Los que estamos con bastante tiempo en la iglesia entendemos lo que estás hablando, pero yo pienso que el hermano Juan y la familia no entiende de qué estás hablando completamente. Amén. Sería Voy a, por amor, siempre por amor a los que Amén. están llegando, a las familias, estoy tratando a las familias nuevas para que entiendan esta verdad. Es cierto, voy a detener un poquito y voy a explicar algo muy fuerte, muy hermoso. Dice la palabra de Dios que antes de sacar el Dios, el Señor, al pueblo, a su pueblo, al pueblo hebreo, paga pues papi, por favor. Amén. Aleluya. Prenda y apague aquí, por el ruido que no. Es del otro lado. Es de que él no va a parar. Ah, ¿es del otro lado? Oh, ok, es del otro lado. Déjalo así, papi. Son Ok, las máquinas de los vecinos. amén, gloria al Señor. Máquina de coser. Ok, dice la palabra de Dios Aleluya. que antes de sacarlos, el Señor les mostró la sangre. Amén. ¿Cómo les mostró la sangre, hermano Memi? Fueron varias formas. Una fue cuando convirtió las aguas en No, sangre. no. La sangre de salvación. Antes. La Pascua, amigo. No, pero yo digo, antes fue la plaga de sangre
¿sí? Pero también les mostró, No, por ahí no vamos. Hace poco dio el estudio mi esposo. ¿Qué es lo que hicieron ellos antes de salir de Egipto? Celebraron la Pascua. Celebraron las Pascuas. ¿La Pascua qué es? las santas, que pusieran la sangre del cordero. Lo que habló hace ratito también usted, que se iban a tener un cordero y se iban a encariñar con él, lo iban a tener adentro de la casa con la familia y luego lo iban a sacrificar para poner en un día designado que Dios les mandó. Iban a sacrificarlo, a degollarlo y a poner la sangre en los postes, en los dinteles de las puertas, o sea, el marco de la puerta, para que la plaga de muerte que iba a enviar sobre los primogénitos no llegara ahí. A las casas de los hebreos. Amén. Muy bien, gracias, hermana Laura. Ok, dice la palabra de Dios que antes la última plaga era la de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. Amén. Y para proteger al pueblo hebreo, para que ellos no hubiera muerte de primogénitos en ellos, entonces el Señor les dijo que iban a celebrar la Pascua, Amén. que iban a sacrificar corderito y que la sangre del cordero la iban a poner en los dinteles de las ventanas de las puertas para que el ángel de la muerte no entrara y matara a los primogénitos. Esta es normalmente la fiesta que cuando éramos católicos aparentemente se celebraba, que nos enseñaron que teníamos que no comer carne, que ayunáramos. lo que llaman cuaresma. Exacto, lo que le llaman la cuaresma. Esto es una enseñanza equivocada de la Iglesia católica, pero ellos aparentemente están conmemorando esta parte. Cuando venimos a las Escrituras y somos enseñados, Dios nos muestra que en ese tiempo lo que comieron fue cordero para empezar. Amén. Y es carne. Y es carne. También nos muestra que se utilizó el Señor les ordenó que pusieran sangre en los marcos de la puerta y en el dintel de la puerta. Amén. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, como acabas de mencionar, no entrara a las casas de los hebreos y matara a los primogénitos. Amén. Entonces, era el plan y el propósito de enseñarles desde allí. Les enseñó abiertamente porque ellos ya habían dejado de hacer sacrificios, estaban en esclavitud y ellos no poseían ni tierra, ni ganado, ni nada. Amén. Amén. Entonces, el Señor Jehová Dios Todopoderoso tuvo que enseñarles otra vez a hacer sacrificio a Jehová. Amén. Entonces ahí les mostró el poder del sacrificio del cordero. Amén. Y el poder de la sangre del cordero. Amén. Entonces le dijo claramente: el que tiene la sangre no morirá. Y es así con nosotros, el que tiene la sangre de Jesucristo no moriremos, sino tendremos vida eterna con él. Entonces, y para eso déjenme decirles, cuando el ángel de la muerte fuera a pasar, iba a ser como un viento matando a los primogénitos. Amén. Pero en las casas donde estaba la sangre no podía entrar. Amén. Pero por si fuera poco, Dios entró adentro de ellos, Aleluya. de las casas de ellos. Amén. Y él era, y él era el que estaba guardando para, en pocas palabras, pelear, defender las vidas de los primogénitos de los hebreos. Es exactamente lo que
Amén. Ese es el tipo y figura de cuando tienes una conversión Amén. genuina, que aceptas a Jesucristo y cuando lo aceptas, automáticamente Él entra dentro de ti. Amén. Es lo mismo. Usted acepta la sangre, Amén. amén, de Jesucristo, Amén. que Él fue a la cruz La sangre de y que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y viene el Señor y pone la sangre, y ya el devorador del espíritu de muerte ya no entra a usted, sino que ahora tiene vida en la sangre. Amén. Amén. Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Bueno, Amén. entonces el Señor mandó al desierto. Seguimos con lo que vamos. Si está bien explicado, si lo entendieron. más adelante. Sí, sí, voy mucho más adelante cuando fue el pueblo sacado ya de Egipto, ¿ok? De tierra de esclavitud. Y dice la palabra de Dios que cuando Faraón al fin dejó ir libre al pueblo hebreo para que sirviese a Dios en el desierto, porque así le mandaba el recado al Señor. Diles que deje ir libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Nunca les dijo para que vayan y hagan fiestas, para nada, o en cuestión de fiestas paganas, sino para que sirvieran al Señor. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios, bendito es el nombre del Señor, Aleluya, amén. Santo. que el Señor dirigió visiblemente, amén, con su aliento al pueblo hebreo. Guió a Israel tan hermosamente con su aliento que lo guiaba con fuego y hielo, aliento de fuego y aliento caliente que es, y aliento frío. Amén. Aleluya, ¡Qué amén. hermoso! Les dio la muestra, les dio visiblemente. Recuerden que dice la palabra de Dios que en el desierto tuvieron cosas tremendas, poderosas, de señales, de prodigios que Dios hizo. Amén. Amén. Atravesar el mar rojo y sin mojarse, Amén. Aleluya. Bendito. descender maná del cielo, Amén. beber de la roca que es Cristo. Amén. Santo, aleluya. Amén. Amén. Dice el Señor, su aliento es hielo, su aliento es fuego, su aliento es vapor. Amén. Amén. Amén, aleluya. Santo. Les estaba diciendo, yo estoy con ustedes. ¿Qué no dijo Moisés? Señor, si tú no vas con nosotros, no vamos. Amén. ¿No les dijo eso? Dijo, Amén. Señor, yo voy con ustedes. Amén. 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 ¿Y que no estaba la roca que lo seguía, que es el agua? Amén. Hermoso todo esto está. Aleluya. Déjenme decirles algo poderoso. Aunque Israel estuviera en la nada, Dios siempre lo sostuvo. Porque entre más deseaban los egipcios que se hicieran menos los hebreos, más se multiplicaban. Amén. Amén, aleluya. Entonces, si el Señor en su amor y en su misericordia mostró estas cosas poderosas, vamos al libro de Ezequiel para ver otras cosas poderosas.
Fíjense nada más, hablamos que el aliento es viento, amén. Que la nube es también hielo, aliento frío, pero déjenme decirles, aliento frío. ¿Usted cree que había dos nubes, una de fuego y otra de hielo? Sí, pero las dos estaban en una. Las dos estaban en una. Era el aliento de Dios. Los dos alientos estaban en él. Y también había vapor. Y les voy a decir por qué el Señor llevó al pueblo al desierto. En el desierto no hay nada. También los colgó en la nada. No hay plantas. No había agua. No había animales, no había nada. En el desierto no se tiene vida. Ahora, déjenme decirles, ¿y cómo era que ellos pudieron sobrevivir en el desierto con los animales? Si los animales tenían que comer con los animales que llevaban. Porque el Señor ponía vapor en la tierra y dice que donde acampaba el pueblo inmediatamente enverdecía por la nube y por el fuego y por el vapor del aliento de Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso es esto. Qué hermoso. Ahora, el maná se redetía. Acaba de decirlo ahorita. Por el maná también que se redetía. Y era como el bono que le daba la tierra. Amén. ¿Y qué era el maná? Pan de ángeles. Pero ¿cómo era? Era hojuelas. Lo mandaba Dios. Amén. Se llama culantro, pero No es culantro del que ustedes van a pasar que cilantro o algo, no. Amén. Es pan de ángeles. Dice que era la figura como de la hojita. Amén. Sí, pero era un pan. Era un pan. Y tenía el sabor de lo que usted quería comer. De lo que el pueblo de Dios quería. ¿Así? Vamos a suponer que sería alguien que quería comer algo delicioso, eso le daba el sabor. Camarones, pescadito, Amén. Hamburguesa, tortas. Lo que fuera. Amén. Pero langosta, pulpo. el maná especial que Dios nos ha mandado a usted y a mí es su Hijo. Eso representa también el maná. Amén. Déjenme decirles, el maná representa la palabra. El pan que descendió del cielo. Amén. Amén. Eso representa Amén. la palabra. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sí. Los hermanitos, yo sé que ustedes tienen menos tiempo, pero quiero hacer una pregunta. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria a Cristo. A veces no podemos entenderlo como lo trae uno, pero queremos que nos anivelemos. Y esto es por amor a los que estamos empezando. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a un Cristo vivo. Amén. Entonces vamos a leer Ezequiel ¡Si Cristo vive! 1. Ezequiel 1. Ahí le digo. Gloria a Dios. Del 1 al 4, por favor. Del 1 al 4 o nada más el 4. No, del 1 al 4.
Bueno, Amén. del Ezequiel el 4 nada más, perdón, el 4. Sí, 1:4. 1:4. Ezequiel capítulo 1, versículo 4. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús en la 1909, dice, y miré, y he aquí un viento tempestuoso que venía del Aquilón, o sea del norte, una Amén. gran nube con un fuego envolvente, y alrededor suyo un resplandor, y en medio del fuego una cosa que parecía como de ámbar. ¿Qué significa ámbar? Bronce refulgente, fuego. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que él miró que venía del norte. El aliento, o del norte, como dice la hermana Gils, hay cosas tremendamente poderosas ahí. Amén. Es para el lado donde está la mesa de los panes, Amén. Aleluya. que significa el poder de Dios. Amén. 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 Los nombres bueno, no nos vamos a meter ahí porque si no nos iríamos más, pero bueno, dice la palabra de Dios, cuando habla y dice que vio, Ezequiel tuvo la visión de lo que había en el norte, amén, de ese viento tempestuoso. Bendito es el nombre del Señor. ¡Eso! Dios, que era alrededor de él un resplandor que envolvía de fuego. Todo representa el aliento de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Muchas de las veces estaba platicando con una persona y dice que, oiga, dice el Señor que el león peleara con el dragón, pero si el dragón echa hielo, echa fuego por el hocico, dice, y pues el león no, ¿cómo le va? Dije yo, no, le dije, es aliento robado, Amén. no es verdadero, no le va a hacer nada, Amén. y el león lo vencerá. Amén. Peleará contra el cordero y el cordero los vencerá. Amén. Entonces, Amén. Dios es tan hermoso. Amén. Digo yo, ¿a qué le tiene miedo a la fantasía Aleluya. si lo verdadero es Dios? Amén. Sí, amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso. Y allí mismo en Ezequiel, si leemos el 23, vamos a leer el versículo 23, por favor. El 1:23. Sí, por favor. Léalo fuerte, hijo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y debajo de la expansión estaban las alas de ellos, derechas la una a la otra, y cada uno dos, y otros dos con que se cubrían sus cuerpos. ¿El 23 dijiste? Sí, el 23 hasta el 27. No. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como voz del omnipotente, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército cuando se paraban, aflojaban sus alas, y cuando se paraban, aflojaban sus alas. Amén. ¿Hasta cuándo dijiste? Sí, hasta ahí está bien. Dice la Oías palabra. la voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Hasta ahí. Amén, de la expansión. Aún todo lo que está arriba o abajo, todo depende del aliento de Dios. Amén. Todo depende del aliento de Dios.
Todo lo que tiene vida depende del aliento de Dios. Amén. Aquí está hablando de 4 figuras. Amén. Pero también es una visión de la gloria divina de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios claramente, que dice que cuando nosotros empezamos a caminar con el Señor, usted y yo también tenemos el hielo y el fuego en nosotros. Amén. Algo que a mí me encanta es como Dios teje la palabra para que nosotros podamos hacer nuestro vestido. Siempre nos manda el Señor un mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, para que aprendamos y para que podamos comer espiritualmente. Amén. Aleluya. Toda la La escritura. escritura es inspirada por Dios. Y dice la palabra de Dios. Quiero que vayamos a Isaías 4, versículo 2 al 4 hasta el 4. Del 2 al 4. No le entendí. En bien. Isaías. ¿Isaías qué? Isaías 4, versículo 2 al 4. Ahorita el Señor nos va a hablar de una gran verdad poderosa. Amén. Amén. ¿Puede empezar a leerla, por favor? Dice la palabra en el nombre de Jesús, Isaías 4, del 2 al 4. En aquel tiempo el renovo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los librados de Israel. A los sobrevivientes. Estos van a ser a los 144. Ok, aquí dice librados en Sí. la 60. Amén. Estoy nada más para que Los sobrevivientes, ok. Amén. Dice, y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están escritos sobre o entre los vivientes. Amén. sí, entre los vivientes, cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sion y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento. Amén. Espérenme ahí tantito, o no se vaya a ir de ese capítulo. Dice la palabra de Dios aquí en el versículo 4. Dice que cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio, dice la palabra de Dios. Cuando se habla con espíritu de juicio, dice con espíritu de hielo, aliento. Amén. Y con espíritu de devastación. Devastación significa ardiente. Amén. Amén. Fuego. Aquí en la antigua dice Señor. Amén. Con espíritu ardiente. Espíritu de ardimiento dice. Amén. Entonces, está hablando que el Señor va a limpiar con espíritu de juicio de hielo y con espíritu de fuego. Eso es lo que va a acontecer. Así va a limpiar con su aliento frío y su aliento caliente. Su juicio es aliento frío, de hielo,
Y dice la palabra de Dios que irá a caer. Dice que ya no va a ser esto limpiada esta tierra esta vez con agua, sino con granizo y hielo. No es otra cosa más que gloria de fuego. Sí, fuego. Sí, no es otra cosa más que gloria de aliento del Señor. Hielo y Fuego. fuego. Amén. Amén. ¿Qué es el granizo? Hielo. Amén. 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 Esto es lo mismo. Amén. Amén. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor, de fuego que eche llamas, porque sobre toda la gloria habrá un dosel. ¡Jesús! Déjeme decirle, cuando habla y dice la palabra de Dios, dosel, no es otra cosa más que tabernáculo. Tabernáculo viene siendo una casa movible o una casa de un cuerpo, como el cuerpo de Jesús para el Cristo, que había aliento por dentro y aliento por fuera. Amén. ¿Se acuerdan que empezamos hablando de esto? Que como en un cuerpo tan pequeño había aliento por dentro y aliento por fuera. Amén. 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 Bendito es el nombre del Señor. Amén, aleluya. Entonces, cuando habla de dosel es una cobertura, es una casa. Cuando habla de tipo también de sombra, es tabernáculo. Amén. Amén. Dosel es, vuelvo a repetir, es una cobertura. Dosel es una cobertura. Amén. Por arriba del sí, por arriba de la casa. Amén. Es un toldo. Aquí dice. Amén. Que es algo que está arriba de una casa o que está arriba de un tabernáculo. Lo mismo, déjenme decirle, lo mismo que esa gloria estaba. Ok, póngale, hijo. Está. Una cobertura, un dosel, una cámara, un tálamo. Amén. Es una cobertura. Amén. Es algo que está arriba, Amén. como en el tabernáculo mosaico estaba arriba, lo acabamos de leer, fuego y hielo. Dice la palabra de Dios que la gloria de Dios no se apartaba de ellos y posaba en el tabernáculo. Aleluya. 45 dice cubrir, velar, encerrar, proteger, cubierta y techar. Amén. Entonces, ¿sí estamos entendiendo esa palabra? Amén. Amén. Déjenme voy porque se me voló aquí. Córrete para este lado. Ya casi que sí. Ok. Varón, ¿la puede hacer más grande, por favor? ¿Cuál? Esa no. Lo que está enseñando, No, no se puede hacer. Esa parte no. Ok. que no lo alcanzo. Dice la palabra de Dios. Es todo lo que da esa no. Amén. En el 6 dice, y habrá un abrigo, amén, para sombra contra el calor de día, para refugio y esconderse contra el, Escondedero contra el turbión amén, y contra el aguacero. amén. La estoy leyendo en la versión inglés. ¿Antiguo? No, nueva. Yo lo tengo en el 9 también. Amén. Entonces, y será un abrigo para sombra, para el tabernáculo, contra el calor de día y para el refugio y escondedero contra el turbión, contra el aguacero. Amén. Ok, déjenme decirle. Exactamente lo que estábamos estudiando la semana pasada. Amén.
A eso, por eso dije, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Arriba de nosotros, Amén. usted y yo, somos un tabernáculo. Amén. Y en nosotros hay una cobertura del aliento de Dios Aleluya. por fuera y por dentro. Amén. Tenemos la experiencia de vivir en el ámbito del Padre y en el ámbito del Hijo. Gloria a Dios. El Padre es hielo y el Hijo es fuego. Ahí está el 5. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Un poquito más claro, dice: y criará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube Amén. y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria Amén. Amén. gloria, esta viene 3605, déjame te lo busco ya para nada más. Es de cada uno de nosotros. Sí, mi amor. Amén. Déjame nada más 3605 para quedar, porque es un tipo de gloria. Dice, sí, sobre cada uno, tú lo tienes ahí bien. Amén. Sobre cada uno de nosotros, hijo. Estamos Amén. hablando de que cada uno de nosotros somos un tabernáculo. Amén. Y es exactamente lo que predicábamos la semana pasada, de las glorias que Dios quería poner encima de nosotros cuando le hacíamos la cabaña a Sucot. Amén. Entonces, es lo mismo que hoy nosotros podemos Amén. tener la poderosa experiencia de estar con el Señor. Amén. 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 Ahora, dice la palabra de Dios que cuando nosotros estamos orando, ¡oh, Sharabasaya! Estas dos glorias posan sobre nosotros. Cuando somos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, estas dos glorias posan sobre nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Después de tantas riquezas que el Señor nos acaba de dar, en este momento, el Señor es amor. Amén. Amén, aleluya. El Señor es el poderoso alfarero. Amén. El Señor nos habla claramente la palabra de Dios, que Él es el alfarero y nosotros el barro. Lo que estás predicando, ahí en el 4, dice que el Señor habla del Espíritu, dice exactamente lo que estás hablando, del aliento de vida que Él envía, tanto en frío, buen aliento. ¿Está la pantalla para acá, hermano? No. Aleluya. Por favor, Aleluya, gloria a Dios. para comprobar lo que se está hablando. Pero es que necesito ver de dónde viene para que Esto pueda. viene de la escritura ahí en el versículo 4. Amén. Ok, dice, cuando el Señor lavare las inmundicias de las Isaías hijas de 4:4. Sión, cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare las sangres de Jerusalén de en medio de ellas con aliento. Ahí está, mira. Amén. La palabra espíritu es aliento. Amén. Sí, ahí te lo voy a poner. Gloria a Dios. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice con aliento, dice de cólera, el aliento regular y el aliento encendido. La Amén. cólera es fuego. Amén. Sí, ahí tiene las dos naturalezas. Amén. Ahora déjame regreso para que compruebes lo que estás enseñándome. Dice con aliento
la sacas del medio de ella con espíritu de juicio, o sea, con aliento de juicio. O Amén. sea, estás hablando del aliento frío. Amén. Y enseguida viene el aliento caliente con ardimiento, las Amén. dos cosas comprobadas en la palabra de Dios, mira. Y con espíritu, ya vimos que la palabra espíritu es aliento. Amén. ¿sí? Amén. Es el aliento de Dios. Ok, Amén. con espíritu de ardimiento. El ardimiento es ira, es coraje, pero es fuego. Ahí está la parte que estás enseñando. Amén. Ahí lo tienes. Es encendióse, o sea, es fuego encendido el aliento. Los dos alientos están juntos ahí. Amén. Uno en forma de juicio y el otro en forma de fuego. Dice, Amén. ardía para encender, consumir y ser brutal. Encendióse. Amén. Y cuando hablamos, estamos hablando del aliento. Amén. Amén. El aliento de Dios. Porque también sabemos que el aliento del Señor es también su enojo santo. Amén. 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 Y está hablando de la cólera. Amén. Amén. Del aliento santo de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, ahora vamos al segundo paso. Si no hay algo que entiendan, por favor, hermanos, hermano Juan, la hermana Julieta, tu hijo, quien sea, puede preguntar. Aleluya. Amén. Bueno, ¿sí? Hijas de Sión, perdón, ¿qué se refería? A los hijos de Dios. Las hijas de Sión. Las hijas de Cuando, Sión, ¿a qué se refería? cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión. Amén. El Sión es el monte santo del Señor. Y las hijas, ¿a qué se refería? Perdón, ¿A qué se refiere? perdón. Cuando habla de las hijas, está hablando, vamos a suponer, de las iglesias, de la iglesia, No, de la estatura. no. Bueno, no yo Cristo vivo, Dios es bueno. Amén. Cuando el Señor se refiere a iglesias, está hablando en femenino. Por eso está hablando de las hijas de Dios o de las hijas que ya están en la estatura del monte de Sión. Amén. Sión es la Claro. ciudad. Son de los 144. Amén. Sión es la ciudad que se habla literalmente aquí en la tierra, en monte Sión, pero literalmente conforme al crecimiento de las iglesias o al crecimiento del varón perfecto o al crecimiento de los 144, nosotros vamos a regresar a la nueva Sión, que son los lomos de donde salimos, Amén. a la nueva ciudad de donde venimos, de donde Dios nos tuvo como piedras de fuego y nos envió, pero tenemos que regresar exactamente a esta Sión espiritual. Amén. Es la espiritual. Bueno, vamos y seguimos, hijos, y dice la palabra de Dios. Vamos a ver Jeremías 18, del 1 al 6, por favor. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén, aleluya. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, por favor. Del 1 al 6. Si la tiene, léela, que la lea el hermano Manuel que está cerca, porque tú la busques en... Dice así en el nombre de Jesús: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Amén. Ok. ¿La tienes en la versión antigua? Ok. Dice la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, sí. Y le dice en el 2: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras.
3. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él hacía obra sobre la rueda. 4. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hizo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No va a entender tantito ahí. Amén. Amén. El Señor es el alfarero y Amén. nosotros el barro. Amén. Amén. Dice que cuando Él tiene el barro en sus manos, Él es el que le pone el agua. Amén. 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 Y son las aguas de la palabra. Así Amén. creó al hombre. Amén. Aleluya. Lo verdadió. ¿Se acuerdan que hemos estado hablando? Amén. Que estamos hechos a la imagen y a la semejanza de la verdad. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué tan perfecto alfarero, criador de todas las cosas, nos ha hecho que cuando Él nos dio forma con la palabra? Amén. Amén. Aleluya. Con las aguas de la palabra fue haciendo la forma. Amén. Y vasija o vaso a gusto de nuestro Señor, criador de todas las cosas. Amén. Amén. Aleluya. Él nos crió y nos dio la figura a su parecer. Amén. Amén, aleluya. Y dice la palabra de Dios que Él hizo al hombre del polvo de la tierra, del barro, de lo más finito. Amén. Y el alfarero, cuando ve y siente en sus manos que hay una basurita o una piedra Amén. para la rueda. Amén. Y le quita la piedrita, Detiene la rueda. detiene la rueda y le quita la piedrita o la basurita, Amén. porque eso interrumpe para ser moldeado, Amén. porque si no se abre y no se le da la forma Amén. la cual Él le quiere dar. Aleluya. Amén, santo. Entonces, dice la palabra de Dios que cuando la hizo y ya la formó, entonces el Señor, por eso dice, y detiene la rueda. Si no le gusta, la vuelve a hacer. Amén. Al quitarle la basurita, tiene que volverle a dar Tú eres forma. alfarero, y yo el barro Amén. soy. Entonces, dice la palabra de Dios que Amén. cuando termina de hacer la forma de su gusto, de su parecer, Como el barro en las manos del amén, alfarero. entonces el Señor lo termina y lo pone a secar. Así soy yo, las manos Y cuando de mi lo pone en el sol, Dios. lo tiene que poner en el sol. Amén. Y hay barros o vasijas, mejor dicho, no barro, Toma sino vida vasijas que se quiebran con el sol, y hazme de no nuevo. soportan la temperatura del sol Amén. Menos la del fuego. menos la del fuego. Y así somos nosotros. Amén.
no soportamos lo que Dios nos ha dado o ha puesto en nosotros, Amén. y que empezamos a renegar y a rebelarnos en contra de Dios. Aleluya. Amén. Amén. Pero el asunto es que nosotros estamos como Israel. El Señor quiso moldear a Israel en Egipto colgando de la nada. Amén. 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 Y duró 400 años o más él todavía en murmuración, y no paró, que le dio 40 años más en el desierto, en la nada, y por todo le molestaba, por lo que le daba y por lo que no le daba. Amén. Se quejaron hasta del maná, Amén. se quejaban de todo. Amén. 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 Aleluya. Pero vamos para el asunto más importante que esto nos está trayendo, del alfarero y del barro. Entonces el Señor, dice la palabra de Dios, que lo moldea, porque es necesario que el sol de justicia nos alumbre, Amén. pero también es necesario que vayamos al fuego. Amén. Yo soy el barro, tú el alfarero. Y después del fuego tenemos que ser enfriados. ¿Cómo dejarme de ti, mi Señor? ¿Cómo usa el perfecto alfarero tanto como lo caliente como lo frío? Este duro barro, Las dos naturalezas trabajando, dándonos forma Amén. a cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero para podernos dar forma, Él tenía que haber puesto antes la palabra, Aleluya. moldearnos con la palabra. Amén. El Señor nos reúne y nos une y nos trae a su casa a escuchar palabra viva, Amén. poderosa, Amén. porque el alfarero no está en las calles, Amén. Aleluya. sino el alfarero tiene casa Amén. para dar forma con la palabra al barro, al lodo, a la vasija. El alfarero divino nos trae a casa, a la iglesia. Amén. Amén. Aleluya. Y aquí es donde Él nos va dando forma. Amén. Aquí es donde su hielo y su fuego llega. Amén. Amén. Aleluya. Bendito, santo. Gloria a Dios. Y las aguas de su palabra, hermosamente este alfarero Aleluya. hace un trabajo perfecto en las vidas del Amén. ser humano. Amén. Amén. Y Amén. dice que en la casa del alfarero hay pedacitos, trocitos de barro duros que no sirven y así. Y es fácil que un pedacito duro de otros barros puedan caer cuando lo está moldeando. Amén. Se pueda mezclar. Y que se puedan mezclar. Y muchos nos enojamos porque decimos, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me cala? Cuando realmente usted y yo estamos en manos del alfarero, y si hay algo que me duele o que me cala, entrégueselo al Señor, y el Amén. alfarero va a quitar ese pedacito Amén. de barro, lo que sea, que alguna hermana o hermano haya ocasionado, o pariente o hijo o hija, que le esté doliendo y que le esté molestando. Amén.
Él va a quitar, bendito sea el nombre del Señor, eso de usted. No lo va a quitar de la otra persona, sino lo va a quitar del que esté dándole forma. Amén. Que cambies a mi esposa. Qué hermoso es el Señor. Amén. Después hay otra forma que usted dice, yo a la iglesia vengo, pero siempre va a haber alguien cual me pueda estar estorbando. No se queje, porque es la casa del alfarero y él va a quitar algo si le está haciendo daño de usted. Amén. Tiene que haber esas basuritas, tiene que haber esas piedras para que usted sea moldeado y perfeccionado al modelo del alfarero que es Dios. Y dice la palabra de Dios. Déjenme les pido un poquito, ahorita seguimos cantando, porque quiero que vayamos a esto. Dice la palabra del Señor que el alfarero, cuando le da la forma, amén, y el Señor lo mira y no le gusta, dice que lo vuelve a quebrar y lo vuelve a hacer de nuevo. Quiero ser. Porque hay barros tan hermosos, Señor amado, que hace vasijas tan hermosas. Como el barro en tus manos, oh alfarero. Pero si ve que el barro es tan hermoso y en él hay vanagloria, lo quiebra y lo hace de nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Y dice la palabra de Dios que lo vuelve a moldear. Como tú quieras de nuevo. Y al quebrarlo, en el proceso que le va haciendo, le va doliendo, porque ya estaba hecho. Ya vemos muchas gentes que cuando estamos ya hechos por manos del alfarero, nos estamos quejando, mejor me iba en el mundo. Mira, allá me la pasó de bien. Mira, allá me atienden. Mira, fulano, rete buena gente. Mira, ellos no son cristianos y mira, rete bien. Y el Señor no soporta esa clase de murmuración. El Señor tiene que volver a hacernos, porque Él no soporta el orgullo y la soberbia en el ser humano. Él, dice la palabra de Dios, que vino Jesús, el Cristo en Jesús, a morir una vez y para siempre por los pecados de todos nosotros. Amén. A esta tierra. Si Jesús vino a morir, vino el Cristo, pero el barro de Jesús a morir una vez y para siempre por nosotros. Amén. No va a ser dos veces. Y nosotros sí tuvimos que morir para volver a nacer. Nosotros estábamos muertos sin vida y espiritualmente Él nos volvió a dar vida, nos volvió a hacer de nuevo. Vino a quitar ese orgullo, esa vanagloria, ese ego, todo lo que nos estorbaba, las piedrecitas, y Él va a seguir moldeándonos a su parecer. El alfarero ha usado este principio desde
el principio, Amén. moldeando con su fuego y con su hielo, con lo frío y lo caliente, Amén. Santo. nuestras vidas. Amén. Amén. Denle un aplauso a Jesucristo. Que cambies a mi esposa. Quiero